El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 4. Las campanas suenan para Nuln, parte 1. Los Skaven contra el Imperio comenzaron al mismo tiempo que el clan Pestilence lanzaba su asalto contra Lustria. El momento del alzamiento subterráneo era perfecto, ya que el Imperio estaba en problemas, destrozado por las batallas y acosado por la peste. Sin embargo, el momento era la única cosa que trabajaba en favor de los hombres rata. La ofensiva Skaven se separó en varias docenas de operaciones, cada una compuesta por un puñado de clanes de señores de la guerra menores. A falta de un solo líder o clan preeminente para organizar los esfuerzos, las variadas campañas en todo el imperio o bien tenían poco que ver entre sí, o peor aún, trabajaban abiertamente unas contra otras. Después de meses de preparativos y de tunelaje subterráneo, muchos ataques nunca ocurrieron. En algunos casos, los clanes de señores de la guerra cayeron unos contra otros en traicioneras guerras. En otros casos, los Skaven simplemente llegaron demasiado tarde. La guerra ya había llegado al imperio. En el norte, Reikland y Nordland ardían. Algunos clanes, aunque ninguno con afiliaciones al clan Pestilence, incluso cayeron presa de plagas que barrían las tierras humanas. En muchos casos, los Skaven tenían poco más que hacer que deslizarse por las ruinas que dejaban los ejércitos del caos. Se convirtieron en saqueadores en lugar de invasores, carroñeros satisfechos con recoger los detritus dejados detrás. 4 clanes de señores de la guerra fueron asignados para atacar la ciudad de Nuln. Eran los clanes Rompecartílagos, Brutkin, Kriegs y Carroña, y cada uno de ellos tenían gran apoyo de los grandes clanes. Debido a la importancia del objetivo, este apoyo incluía a un gran número de ingenieros brujos bajo el mando del gran brujo Scribold y un par de videntes grises, Thanquol y Grivik. Antes de su reciente caída del poder, la misión habría estado bajo la dirección de cualquiera de los videntes grises. Sin embargo, una nueva era había comenzado. Desde su expulsión del Consejo de los 13, los cornudos hechiceros fueron relegados a poco más que lacayos. En el mejor de los casos, ocupaban puestos de asesores para aquellos que ahora ejercían el poder. Con la ascensión del clan Skryde a la cima de la jerarquía del clan, fue uno de ellos el que se alzó para dirigirlos. El gran brujo Scribold era un inventor dotado y un poderoso maestro de los relámpagos oscuros. Sin embargo, no era un Skaven que pudiera liderar más que un equipo de subordinados técnicos. Sus intentos de desplegar a los clanes de señores de la guerra habían sido desastrosos.
El primer intento de alzamiento era tomar el almacén de pólvora negra de Nuln. Nunca salió de los túneles. Codicioso por todos los derechos de saqueo, el clan Britkin se volvió contra sus antiguos aliados, el clan Carroña. Thanquol fue culpado por esta pérdida, aunque en ese momento estaba a muchos kilómetros de distancia. Había sido enviado para investigar una serie de antiguos túneles que discurrían bajo el río Sol. Cuando se le llamó de vuelta y le contaron sus fracasos, el vidente gris se vio obligado a explicar la pérdida de tantos guerreros a los representantes del Consejo de los 13. Por su parte, Thanquol era consciente de que a veces se necesitaba un chivo expiatorio para culpar a alguien. Debido al apoyo inadecuado en el pasado, él mismo se había visto obligado a señalar a otros. Sin embargo, solo los más débiles fueron elegidos para llevarse las culpas, y Thanquol estaba incrédulo al pensar que él y los videntes grises restantes habían caído tan bajo. Peor aún, el mensajero del consejo no era un vidente gris, sino un maestro de tinaja del clan Skrire. Ver a un brujo tan humilde flanqueado por los guardias albinos del consejo era una bofetada en los bigotes. No hubo consuelo para Thanquol en esa reunión, solo la enumeración de las nefastas consecuencias en caso de más fallos. La siguiente asignación de Thanquol fue un simple trabajo de mensajero, pero ocurrió algo más que desencadenó la paranoia del vidente gris. Los ingenieros del clan Skrire le habían quitado a su guardaespaldas destripahuesos. Esto era en teoría para mejorar el lanzallamas de disformidad de la criatura, pero Thanquol no estaba convencido. Despojado de su guardaespaldas, se sentía vulnerable. Cuando volvió de su deber de mensajero, Thanquol descubrió que se había hecho un segundo ataque, el cual también había fracasado, aunque las ratas del clan al menos habían alcanzado la superficie. Esta incursión fue hecha por los clanes Rompecartílagos y Krix, pero fue echada a perder una vez más por el clan Britkin. Los humanos, atraídos por los Skavens que luchaban, los habían visto retroceder a las alcantarillas. Muchas bajas quedaron detrás. Una vez más, Thanquol escuchó que estaba vinculado al defectuoso plan de ataque. No tenía dudas de quién sería el responsable en los informes. Que el vidente gris no hubiera sabido del plan no importaba. En el siguiente consejo de guerra, la primera orden del ingeniero brujo Scribold fue despedir a Thanquol, ordenándole dar las terribles noticias del último fracaso a Plaga Skaven a través del Chillalejos. Sabiendo que informar de otra derrota al consejo era una sentencia de muerte, Thanquol volvió a lo que mejor sabía hacer. Mintió. El vidente gris contó elaboradas falsedades, fabricando una historia de retraso en el éxito que en cualquier momento maduraría a una gloriosa victoria. Antes de que pudieran formularse preguntas, Thanquol arrancó el mayor número de cables que pudo del artefacto. Esto fue seguido por una caída accidental y luego otra, ya que la primera no había parecido hacer el trabajo. Cuando el vidente gris trató de recuperar la señal, no obtuvo nada más que un crepitar del otro extremo. Cuando los desconcertados ingenieros irrumpieron en la habitación,
Thangol les reprendió a ellos y a su invención defectuosa. Antes de que pudieran arreglar la maquinaria, Thangol se alejó. Los ingenieros brujos, sin duda, informarían de él al gran brujo Scribold. Nervioso, el vidente gris sacó su alijo de fragmentos de piedra bruja, metiendo uno en su boca. Inmediatamente sintió cómo la magia pura fluía a través de su sistema, calmándolo. En un mejor estado de ánimo, Thangol se dirigió directamente a las alcantarillas. Era el momento de medidas desesperadas. En la aislada oscuridad grabó las sagradas runas de invocación. Mientras tanto, el Consejo de Guerra Skaven continuó. Durante horas, el grupo había escudado y rechazado ideas sobre la mejor manera de atacar a las cosas hombre. El ánimo se volvía tenso. El señor de la guerra, Espina Dorsal, líder del clan Krix, había sacado su espada y estaba desafiando al gran señor de la guerra del clan Vritkin, Trigstab Grimnode. Incapaz de conseguir que nadie lo escuchara, el gran brujo Scribold había comenzado a poner en marcha su generador de relámpagos de disformidad, cuando un disturbio en las cámaras exteriores hizo detenerse a todos. Los estrépitos sonaban mientras acorazadas alimañas eran arrojadas contra las paredes, y un profundo rugido hizo que incluso el más valiente apretara sus glándulas de miedo. Un solo golpe derribó las puertas de madera y apareció la mayor rata ogro que cualquiera de los reunidos Skaven había visto nunca. Esto incluía al gran señor de las bestias, Mansocrox, un maestro mutador de pozo infernal que no había tenido más remedio que participar. El gigante de 4 brazos se inclinó para pasar su masa a través de la puerta, mirando a la asamblea con ojos llenos de odio. Tras el pesado monstruo que entraba en la habitación, estaba el recientemente desterrado vidente gris, Thangol. Relato: Recuperando el liderazgo. Bien, todos seguís aquí. Traigo noticias del consejo, sí. Dijo Thangol, hinchado y obviamente complacido consigo mismo. Esta proclamación fue más impresionante para el gran brujo Scribold, cuya garra todavía se agitaba en su condensador de energía de disformidad. Su hocico se arrugó al pensar lo que debía decir. Sí, después de tanta incompetencia. Y aquí el vidente gris se detuvo mirando a Scribold. Voy a estar al cargo. Después... puede que cualquier disputa puede ser dirigida a mi guardaespaldas Destripahuesos. Al oír esto, Thangol asintió con la cabeza hacia la enorme bestia que gruñía detrás de él. «Pero eso no es», comenzó a decir Scribold, pero el vidente gris lo cortó. Mi nuevo guardaespaldas Destripahuesos, dijo Thangol. El viejo estaba casi muerto, añadió con desdén. Este es mejor. Ahora que el elemento sorpresa se ha ido perdido, continuó Thangol, siento que es el momento de cambiar de táctica.
Mi plan es... Finalmente, Scribold encontró su lengua. Suficiente. No más. Detente, para. Dijo el gran brujo, con las últimas palabras saliendo quizá más fuertemente de lo que él deseaba. ¿Con qué órdenes te ha sido concedida la autoridad? ¿Por qué no se me informó? Scribold estaba de pie. Los relámpagos le envolvían mientras sus tumbantes aparatos atraían los vientos de la magia. Todos los otros Skaven presentes, señores de la guerra, un maestro asesino y un maestro moldeador, dieron pasos hacia atrás, lejos de los dos. Cuando la voz habló desde las sombras, todos se volvieron. Tal era el poder inherente en su más mínimo susurro que varios de los señores de la guerra menores aflojaron las entrañas. Sobre mi autoridad, gran brujo, dijo la sombra. La habitación se volvió negra, iluminada solo por cadenas de relámpagos. Una larga y elegante garra apareció, apagando las chispas que volaban entre los conductores de la mochila de Scribold. En la oscuridad, un solo ojo aterradoramente malvado los observó, manteniendo la mirada a cada uno, un ojo que colgaba en mitad de la negrura. Tan repentinamente como apareció, la oscuridad había desaparecido. Solo volvía a ser el consejo de guerra, iluminado por vacilantes braseros de piedra bruja. ¿Qué ordena? Oh, exaltado líder Thanquol, entonó el señor de la guerra espina dorsal inclinándose. El resto del Skaven siguió su ejemplo, aunque subconscientemente se alejaron de los que se habían ensuciado. Thanquol ya había supuesto que Espina Dorsal era el más inteligente, pero era gratificante ver su suposición probada como correcta. Asintiendo levemente la cabeza en aceptación, Thanquol empezó de nuevo. Como decía, mi plan... La ciudad de Nuln estaba en alerta. Era una poderosa ciudad, una de las más grandes del imperio, y tal vez el único rival verdadero de Aldorf en riqueza, industria y población. Situada en la confluencia de los ríos Aber y Sol con el Reich, la ciudad era conocida por sus muros y puentes. Lo más famoso de todo, sin embargo, eran las fábricas de armamento de Nuln. Las arcas de Nuln estaban siempre llenas y tenía todo que ver con la ciudad estableciéndose como el arsenal del imperio. Las forjas, las fundiciones y las torres de tiro se habían enriquecido mediante la venta de artillería y municiones a todas las provincias y ciudades-estado. Ningún otro fabricante podía producir y vender piezas de artillería tan finas, pólvora negra tan explosiva o balas de cañón tan redondeadas como Nuln. Solo un enano se atrevería a cuestionar esa afirmación, y como la gente de la montaña no vendía realmente sus máquinas de guerra o pólvora negra a nadie más que a su propia clase, no podía haber competencia. A menudo se decía que mientras más peligrosos fueran los tiempos, más oro fluía hacia la ciudad,
y nunca antes las arcas habían estado tan llenas. Con tantas partes del imperio ardiendo ya con las llamas de la guerra, había existido desde hacía tiempo una demanda de más armas de las que las fábricas de Nuln podían producir. Noche y día los fuegos de las forjas de Nuln resplandecían, de modo que toda la ciudad estaba permanentemente coronada con nubes de humo acre. El hollín y las cenizas estaban por todas partes, cayendo de los cielos como la lluvia. Añadido al habitual fervor de las fábricas, la ciudad había cerrado todas sus puertas. De todo el país, las noticias que llegaban eran malas. Lejos al norte, el bastión áurico había sido traspasado y las fuerzas del caos estaban avanzando. Los ejércitos de los muertos vivientes salían de Silvania para caminar abiertamente por las tierras. Marienburgo había caído y un ejército invasor de bárbaros y demonios marchaba sobre Altdorf. Los problemas venían no solo del norte, ya que una corriente de refugiados entraba en Wisseland y de Aberland occidental. Los ejércitos de ogros y pieles verdes se abrían camino aleatoriamente por el país. Parecía que ningún sitio era seguro. Batallones enteros y trenes de artillería ya habían salido de las puertas de Nuln al socorro del reino en general. Algunos informes dispersos habían regresado, pero los soldados no lo habían hecho y tampoco parecía probable que lo hicieran. A pesar de estas pérdidas, la ciudad mantuvo un fuerte ejército permanente. La guardia que estaba sobre las murallas y los puentes de Nuln seguía siendo una fuerza impresionante. Sus defensas se erizaban con armas de fuego, la mejor artillería del imperio. Los hombres endurecidos por la batalla de las compañías de hierro estaban listos. A menudo se decía que Nuln podía cuidar de sí misma. Fue quizás este orgullo marcial en la defensa de su ciudad lo que hizo que tantos nobles y comandantes se burlaran de los recientes problemas. Se había hablado de una invasión no desde fuera, sino desde abajo. Los rumores por las calles eran que se habían visto hombres rata saliendo de las alcantarillas. Tal cosa era de esperar, decían los soldados y ciudadanos por igual. Afirmaban que los cobardes enemigos no se atreverían a intentar asediar las puertas principales o atacar los altos muros, por lo que solo tenía sentido el intento de infiltrarse en Nuln. Muchos de los que expresaron sus opiniones todavía se aferraban a las anticuadas nociones de que los hombres rata no eran sino el mito de un niño. A regañadientes podrían aceptar que una tribu de hombres bestia había penetrado en las alcantarillas, pero incluso entonces afirmarían que no era más que un débil esfuerzo. Recientemente, los defensores de Nuln habían hecho desaparecer al ejército de Tarmukan y a innumerables invasiones de pieles verdes. Si esos enemigos pudieron ser detenidos, ¿qué esperanza tenían los debilitados carroñeros? Sin embargo, no todo el mundo en Nuln compartía este desprecio casual. El capitán Dressler de las compañías de la Torre Negra era un oficial que estaba alarmado.
Fueron sus regimientos los que se habían enfrentado cara a cara con los invasores subterráneos. Atraídos de su ronda de patrulla nocturna por los sonidos de la batalla, se habían encontrado con una escena caótica. Un ejército de hombres rata se había escabullido desde las alcantarillas cerca del final del río y estaban luchando contra ellos. Mientras los hombres rata miraban asombrados y se miraban entre ellos con los hombres, el capitán Dressler los colocó en formación con el plano de su espada. No sabía lo que eran esas macilentas criaturas parecidas a ratas, o por qué habían invadido su ciudad, pero no se imaginaba por qué luchaban ahora entre ellas. En unos instantes, la patrulla había formado otra línea y los arcabuceros comenzaron a disparar descargas sistemáticas contra el caos. Dressler había guiado bien a sus hombres y estuvo satisfecho de mirar a través del humo y ver a las bestiales criaturas caer en oleadas. Incluso con regimientos de arcabuceros abriendo fuego contra ellos, los hombres rata continuaron atacándose los unos a los otros. Más patrullas llegaron a la batalla y el capitán Dressler las dirigió para que se formaran una línea de batalla cohesiva. Para entonces, algunos de los hombres rata habían dirigido de nuevo su atención a las patrullas de Null, pero carecían de la organización y la coherencia para presionar apropiadamente hacia adelante. Vagando sin rumbo, confusos, los hombres rata por fin rompieron filas por completo y se retiraron. Huían con una velocidad asombrosa, arrojándose hacia abajo a las alcantarillas. En meros momentos se habían ido todos, pero ahora tropas de toda la ciudad estaban convergiendo a la batalla. Como oficial al cargo, el capitán Dressler se le hicieron muchas preguntas, incluso recibiendo una visita del gran mariscal Erskine, comandante en jefe de los ejércitos de Null y la Armada del Río. Si no fuera por las enormes pilas de hombres rata muertos, Dressler no estaba seguro de que su historia hubiera sido creída. Que tantos hubieran aparecido tan repentinamente en medio de una ciudad fuertemente defendida era nada menos que asombroso. Las víctimas entre sus propios hombres eran pocas, pero Dressler atribuyó esto al hecho de que los Skaven estaban principalmente luchando entre ellos. Dressler era un soldado profesional que había visto su parte de batalla. Lo que fuera que creyera Dressler antes, sin duda consideraba ahora a los hombres rata una amenaza. Había visto de primera mano su salvajismo y su número, así como varias armas poco ortodoxas, un raro dispositivo lanzallamas que proyectaba llamas verdes y algún tipo de portero que arrojaba frascos de vidrio de una especie de gas envenenado. Odiaba pensar en los estragos que estos dispositivos infernales habrían cosechado si hubieran sido dirigidos hacia sus propias tropas. Elogiaron a la patrulla de la Torre Negra y a su capitán. En cuanto a los hombres rata muertos, los sabios maestros de la universidad salvaron a unos pocos para estudiarlos, pero la mayoría se amontonaron en una pira enorme y los quemaron. Cuando el capitán Dressler y sus hombres afirmaron que habían escapado más Skaven de nuevo a las alcantarillas que los que habían matado, la declaración fue recibida con escepticismo. Obviamente, un puñado de patrullas de alcantarillas fueron convocados
y las patrullas se lanzaron a explorar los pasajes subterráneos. Esto era, como era de esperar, una maniobra muy impopular entre soldados y oficiales, porque los olores y la suciedad en esos túneles antiguos eran nauseabundos. Esta mediocre medida hizo poco para explorar el vasto laberinto de túneles debajo de la ciudad. Estos viajes en la oscuridad bajo la ciudad encontraron un gran número de ratas, pero eran del tipo normal de 4 patas, por lo que no se activó ninguna alarma. Sin embargo, las preocupaciones del capitán Dressler no se apaciguaron. En su opinión, solo se habían dado las alarmas y permitido que sus patrullas intervinieran porque los hombres rata luchaban entre sí. Había sido buena fortuna, continuó, lo que impidió la toma de las fundiciones Krupphof, uno de los mayores y más antiguos fabricantes de cañones y piezas de artillería de la ciudad y los mejores del imperio. Después de meditarlo, creía que eso era lo que los hombres rata buscaban, basándose en las alcantarillas que usaron y la dirección que creía que debían estar siguiendo. Dressler no se sorprendió de que el mariscal y su gabinete de altos oficiales se burlaran de estas nociones. Señalaron las pilas de cadáveres Skaven y la falta total de más en las alcantarillas. Ninguno de los muertos llevaba ninguna de las armas exóticas que el capitán describió. En lugar de eso, llevaban solamente cuchillas oxidadas, lanzas deformadas, escudos de madera y armaduras de chatarra. Fueron eliminados como una bandada despiadada que se dirigía a la ciudad a través de una alcantarilla de un río lejano. Que las bestias pudieran dirigirse a una fundición parecía una afirmación infundada. El agujero de ratas debía ser encontrado y detenido, pero no había más preocupación desde ese barrio. Si buscas la condenación, busca en otra parte, dijeron. Ya era bastante común en estos tiempos oscuros. Solo el mago Bern Aberwald, un individuo fuertemente barbudo y taciturno, se quedó para hacer más preguntas. Obviamente creyó al capitán Dressler y compartió sus preocupaciones por los Skaven. Después de repetidas peticiones del capitán Dressler, patrullas regulares recorrían las partes accesibles de las alcantarillas. Incluso se le permitió contratar grupos de milicia para ayudar en el proceso. Actuando con la intuición de un viejo soldado, el capitán de la Torre Negra se aseguró de que las patrullas alrededor del distrito de la fundición fueran intensificadas en tamaño y regularidad. Dressler no sería cogido por sorpresa otra vez. Había llevado a Tanquol varias sesiones con el gran brujo Scribold para desentrañar cuáles eran los verdaderos objetivos en Nuln. Ayudó a tener la ayuda de una criatura que podía olfatear mentiras y medias verdades. Anteriormente, Tanquol había tenido acceso a toda esa información y le molestaba saber de la misión solo a través de la coacción. Tanquol recogió que el objetivo no era simplemente saquear y esclavizar la ciudad, como lo habían hecho con éxito en Tilea. Estas cosas eran secundarias a la meta principal. En su lugar, la tarea consistía en recuperar despojos específicos para hacer avanzar un importante proyecto del clan Skrire en Plaga Skaven. Estos elementos eran, muy posiblemente, las llaves para desbloquear la victoria total,
O eso le habían dicho a Scribold. Solo en Nuln los Skaven podían encontrar su objetivo, ya que iban a robar pólvora negra en grandes cantidades. Eran necesarias montañas de ese material. La misión también solicitaba un motor de vapor operativo. Hasta ahora, Scribold no se había apoderado de ninguna de estas cosas. En vez de eso, había puesto a los clanes guerreros rivales uno contra el otro y había alertado a los humanos de la presencia Skaven en las alcantarillas. Thanquol sacudió la cabeza. Siempre había sido su maldición trabajar con estúpidos e incompetentes. Scribold también informó a Thanquol que bajo ninguna circunstancia los Skaven correrían el riesgo de dañar las sustancias necesarias. Esto explicaba la decisión de no invadir simplemente la ciudad, ya que tal invasión podría llevar semanas de lucha. Thanquol recordó muy bien lo rápido que los ejércitos de Null se habían movilizado. Habían pasado años desde que Thanquol había estado en Nuln, pero había dejado una huella en el vidente gris. Entonces había alcanzado casi la victoria, pero le fue arrebatada de sus garras. Era un motivo de orgullo que incluso en su fracaso Thanquol hubiera quemado la mitad de su ciudad. Esta vez juró, cuando hubiera terminado, no habría más Nuln. El vidente gris sacó varios trozos brillantes de una bolsa y se los metió en la boca. A veces masticaba la piedra bruja, otras las mantenía en la boca, disolviéndola lentamente como un caramelo, mientras usaba su lengua para mover los fragmentos de mejilla a mejilla. Aunque estaba bajo tierra, podía sentir la noche cayendo y la inmensa luna disforme que se levantaba. La piedra bruja fluyó a través de su sistema, dándole visiones. Estos momentos eran los mejores para la planificación. No quedaba mucho tiempo para actuar. Los agentes del clan Skryre ya habían informado a los que estaban en Plaga Skaven que Thanquol había tomado el poder. Lo primero que tuvo que hacer el vidente gris fue detener la lucha interna entre los señores de la guerra. Su inclinación había sido hacer una sucia demostración de la principal fuente de sus males, el extremadamente agresivo señor de la guerra, Tristap, del clan Vredkin. Como motivador, el temor a los relámpagos negros siempre había servido bien a Thanquol. Sin embargo, el señor de las alimañas, rey Alimaña, había sugerido otro proceder. Aturdido por la presencia de la magnífica manifestación de poder, Thanquol aceptó. El siguiente paso era discutir la estrategia de ataque. El plan de Scribold había sido rodear el distrito de municiones con Skaven, dando tiempo a los esclavos para desmontar todo y transportarlo bajo tierra. Tal estrategia no valía la pena ni plantearla, decidió Thanquol. Las torres negras que rodeaban la zona estaban llenas de tropas. Los ejércitos humanos responderían rápidamente. Los Skaven necesitarían más tiempo para saquear. El vidente tenía muchas preguntas, pero era difícil hablar con el señor de las alimañas, porque nunca era fácil hablar con un gran demonio. Poco después de ayudar al vidente gris a reclamar el liderazgo, el ser antinatural se había retirado a las tierras sombrías. Eso fue hace unos días.
Desde entonces, Tanquil había oído la voz de Screech dentro de su propia cabeza varias veces. Esto sucedía por la noche, cuando salía la luna verde, y cuando el vidente gris había consumido mucha piedra bruja. Durante esos momentos, astutos planes pasaban a través de la mente de Tanquil en rápida sucesión. Mientras el mundo físico se volvía nebuloso, las visiones del futuro, así como las motivaciones e intrigas de quienes lo rodeaban, quedaban perfectamente claras. Durante esos estados de trance de piedra bruja, Tanquil de repente supo, como si alguien le susurrara al oído, la mejor manera de conseguir su camino. Si sus subcomandantes necesitaban coacción, aliento, halagos o la amenaza de un rayo, Tanquil podía verlo con más claridad que los bigotes de su hocico. Sabía inherentemente cuándo desnudar sus colmillos para obtener el máximo efecto, cuándo reunir un aura chisporroteante sobre su garra cerrada y cuándo podía conseguir su camino simplemente estrechando sus ojos. Con hábil precisión, Tanquil estableció que el plan de 2 etapas comenzara la noche siguiente. El vidente gris llamó a los acechantes nocturnos porque solo con su invisibilidad podría darse el primer paso. El clan Eshin tenía agentes en todo el mundo y los acechantes nocturnos conocidos como los sombras tajantes eran sus principales ojos y oídos en Null. Durante 2 años habían vivido bajo la ciudad, haciendo incursiones furtivas para espiar a sus enemigos. Maestros del disfraz, se pusieron capuchas y se deslizaron entre los pobres de la ciudad. Durante las mascaradas, se metieron en el palacio de la condesa Emmanuel von Liebitz, la condesa electora de Wieseland, que tenía su base en Null. No había ningún lugar donde no se aventuraran y conocían los subterráneos como si fueran sus propias madrigueras. Las sombras tajantes comprendieron rápidamente el plan de Tanquil y vieron el simple genio del mismo. Llevando con ellos varias garras de corredores de sombras como apoyo, los sombras tajantes dejaron las madrigueras subterráneas. Subieron por los sinuosos pasadizos que roían profundamente bajo la ciudad. Escalaron los pozos verticales hasta los túneles de drenaje hasta llegar a las alcantarillas hechas por los humanos. Y se movían a toda velocidad, tan rápido como el hombre más rápido podría correr, pero este no era el ritmo más rápido, todavía no. Sería una larga noche de trabajo y tendrían que ahorrar energía. Cuando los Skaven alcanzaron una encrucijada en las alcantarillas, el acechante de la muerte Skewit alzó una garra, olfateando. El líder miró a todos lados y luego envió otra señal a su equipo. En esto, los Skaven se dispersaron silenciosamente, con cada grupo diferente dirigiéndose a completar su propia misión preestablecida. Momentos después de haber estado abarrotado de Skavens negros, el cruce de alcantarillas volvía a estar vacío. El único sonido era la condensación que goteaba. Luego se produjo un rasguño furtivo, mientras los habitantes de 4 patas de las alcantarillas se arrastraban lentamente hacia afuera. No pasó mucho tiempo antes de que las ratas fueran forzadas a huir otra vez, esta vez por el golpeteo de pesadas botas
mientras una patrulla de soldados del Imperio iluminaba con antorchas que pasaban de largo. En la superficie, la luna disforme colgaba enorme en el cielo, proyectando extrañas sombras sobre Nuln. Sobre las calles desiertas, los Skaven saltaban de una oscuridad a la siguiente. Se abrían su resbaladizo camino por retorcidos callejones traseros y a través del laberinto de calles llenas de basura. Solo se oía el más débil sonido de pies con garras que corrían por adoquines. Al menor signo de movimiento, los Skaven se congelaban, deslizándose en grietas o hundiéndose en las sombras detrás de los montones de basura. Eran la sombra detrás de la sombra que estaba detrás de la sombra. Los acechadores invisibles no fueron detectados por los borrachines de última hora que se dirigían hacia su casa, o incluso por las patrullas que llevaban antorchas que marchaban a una distancia de menos de un brazo de los acuclillados Skaven. Cuando las calles callaron otra vez, los Skaven se deslizaron fuera de los rincones ocultos en la oscuridad y se escabulleron por el distrito de la fundición para completar su misión clandestina. Relato: La patrulla de Glove. Por el martillo de Sigmar, odio al capitán Dressler, gruñó uno de los hombres de delante. Probablemente Klaus, pero posiblemente Arnulf. Aunque lo más probable era que murmurara solo para conseguir motivación, el sargento Bruno se erizó. La próxima persona que maldiga o se queje por la patrulla recibirá un golpe en el yelmo, dijo el sargento. Cuanto antes tropecemos con la patrulla de Glove, más pronto podremos salir de aquí. En los estrechos confines de las alcantarillas, los sonidos se magnificaban. Botas que marchaban, el tintineo de los atavíos de los soldados, un escudo que golpeaba contra una pared cubierta de desechos. Ahora las bruscas órdenes de Bruno parecían llenar el espacio, haciendo eco a lo lejos del túnel. En verdad, el sargento también odiaba las alcantarillas, pero ahora mismo empezaba a preocuparse. Deberían haberse encontrado ya con la otra patrulla nocturna. ¿No son por tareas como esta la razón por la que tenemos milicia, sargento?, preguntó Klaus mientras se limpiaba la frente sudorosa. Eran húmedos estos pasadizos malolientes. Justo cuando el sargento Bruno sacó su espada con la intención de golpear la cabeza de Klaus con el lado plano, Bern lanzó un grito de consternación. Empujando hacia adelante el frente de la patrulla, Bruno vio que en el borde de la antorcha había cuerpos arrugados y llevaban sus mismos uniformes. Ahora, nervioso, Bruno se acercó más, alejando a los roedores que ya habían comenzado a alimentarse. En los cuerpos se veían signos de crueles golpes de espada y algunos de los hombres caídos tenían discos de metal en forma de estrella pegados a ellos. Parece que encontramos la patrulla de Glove, dijo Bruno con gesto sombrío.